mejor amigo. Todo comienza cuando yo tenía 9 años y estaba en mi casa, pensando en qué podría tener ahora. Llegué con mi hermano y ya empezaba a aburrirme un poco. Entonces, en ese momento, yo estaba viendo la televisión. Veo que aparece publicidad muy relacionada hacia los perros. Entonces allí y solo allí cuando creo que la familia debe tener una mascota al cual cuidar y proteger, dar de comer y bañarlo. Era la sensación de tener algo parecido a un bebé, de la manera de los cuidados que debe tener. Entonces voy corriendo hacia donde está mi mamá y le comienzo a decir sobre la posibilidad de tener una mascota en la casa. Entonces a ella se le hizo mejor la idea, pero debía consultarlo también con mi papá. Entonces allí llegaron a la conclusión de que sí podíamos tener una mascota, algo pequeña ya que era un apartamento. Pasaron varios días en búsqueda de ahora de una nueva mascota para el hogar. Llegó un día por la mañana en el que mi madre había visto un lugar donde vendían perritos más o menos cachorros en un precio razonable. Entonces nos decidimos ir a verlos. Resulta que la raza que había era Poodle Mini Toy, una raza pequeña y adorable. En ese momento le dije a mi mamá que si pudiéramos llevar a uno de ellos. Pero como a mi edad no podía casi levantarme, no logré ver a ninguno. Luego mi madre dijo: bueno hijos, vámonos ya a la casa, ya es hora de ir a la escuela, miren la hora que es. Entonces yo le respondí: ay mamá, ¿y no nos vamos a llevar un perrito? Las expresiones de mí y mi hermano eran un poco molestas y ansiosas por querer llevar ya un cachorro al hogar, pero mi mamá respondió: no hijo, tendremos que hacerlo más tarde, ya que no cargo conmigo el dinero. Pero yo había notado una expresión, en la cual uno sabe que es mentira y que de pronto será una sorpresa. Y yo rogaba para que fuera así, pero aún así estaba ansioso por volver para comprar una mascota. Más tarde volvimos a la casa, nos bañamos y arreglamos para ir a la escuela. Aunque yo ansioso por que mi sentido que había percibido anteriormente fuera cierto, y que al volver de nuevo a la casa encontrara un maravilloso perrito, que aún como no había logrado ver a uno para saber cómo eran, no sabía cómo y qué tan grande sería. De allí seguí ansioso hasta la escuela. Al pasar la tarde allí, había medio olvidado ese tema. Pero apenas terminar la escuela, recordé enseguida si de verdad mi mamá había comprado un perrito o no. Mientras íbamos de camino a casa le pregunté a mi mamá: mamá, ¿compraste el perrito? ¿Ya está en la casa? ¿Qué nombre puedo ponerle? Pero mi mamá, tranquila y sonriente, respondió: no sé, pero deberíamos pensar en un nombre para el perrito. Yo muy feliz y no esperaba llegar a la casa, porque sabía que al llegar a la casa estaría dentro un cachorrito y yo llegaría a acariciarle y hacerle mucho cariño y afecto solo para él. Pero le dije: podríamos ponerle Rayo, Scott, Body. Y yo y mi hermano propusimos muchos nombres para él, pero mi mamá nos detuvo y habló: el nombre de él será Príncipe. Entonces yo pensé: pero qué nombre más raro para un perro, ¿cómo será entonces? Pero de pronto llegamos a la casa y yo salí corriendo para que mi mamá abriera las rejas y las puertas de la casa. Cuando yo entro, parece todo vacío, y yo buscaba un rastro de que alguien estuviera en la casa. Pero de pronto de un huequito sale un perrito blanco y muy bonito. Pero aún así, temeroso de salir, yo fui a verlo y entonces allí el nombre me pareció uno muy bueno para él. Le di todo mi afecto como si no hubiera un mañana. Y entonces el perrito empezó a dejar el temor y comenzaba a saltar de la alegría y a jugar con nosotros. De pronto se hizo de noche y no sabíamos qué hacer. Había que pasearlo para que hiciera sus necesidades, porque esa misma noche se había hecho en la sala y yo tuve que recogerle y limpiar el piso. Pasaron varios días así. Llegaba a la casa y como estaba solo salía corriendo a recibirnos, muy contento y saltando al oírnos llegar. Pero más los días y mi mamá lo educó
a que no podría hacerse en la casa sino abajo en las áreas verdes por la mañana, tarde y noche. Y él, muy educado, aprendió. Nunca más volviera a hacerse en la casa a menos que se le sacara a hacer sus necesidades. Pero lo más bonito que a mí me parecía era que cuando se hacía, sabía lo que había hecho, y como castigado se iba a su cama sin moverse. Al mirarlo asentaba la cabeza, temblaba, porque sabía el pequeño error que había cometido. Pero aún así mi mamá le reprendía y él aprendía que no debía hacer eso. Solo no le pegaba cuando no se le bajara y se hiciera en la sala, porque ella decía, él no tiene la culpa, no lo han bajado y no puede aguantarse mucho aquí, pobrecito. A él le encantaba bajar cuando le tocaba. Apenas uno tomaba las llaves, ya sabía que lo iban a bajar y feliz saltaba para que abrieran la puerta y pudiera bajar. Todos los días era así. Él era el único que me hacía bajar y estar viendo el mundo. Le gustaba mucho caminar. Era un regalado a todos. Le gustaba mucho que le hicieran cariño. A quien sea le pedía que lo acariciaran. Era como una bolita de algodón andante al momento de bañarlo y secarlo bien. Le decían así, o que parecía un peluche, osito blanco. Muchos nombres les daban al verlo y siempre cuando lo veían decían, ¡ay, qué bonito el perrito! Parece una bolita de algodón. Lo otro que a mí no me gustaba era que lo confundían con una perrita. Y yo les decía, no es un perro, ¿no notas la diferencia? Yo siempre lo sabía, pero los demás no parecía. Se confundían y preguntaban siempre, ¿qué nombre tiene la perrita? Y yo siempre, pero siempre respondía, es un perro y se llama Príncipe. Cuando salíamos a caminar, siempre le gustaba ser el líder de la familia. Se colocaba delante de todos, pero sin irse tan lejos, caminaba con nosotros. Algunas veces cuando se iba a pasearlo, él se iba muy lejos, pero cuando yo volvía a mi casa, él como que se asustaba y corría como el rayo hacia donde yo me fuera. En esos momentos supe que no querría jamás quedarse solo. Aún recuerdo cuando salimos de vacaciones a la playa y una noche se había ido la luz. Salimos a comprar y a pasear por la ciudad y dejamos a Príncipe en la casa. A mí me dio cosa, pero mi mamá hablaba de que no podía ir. Caminamos por allí. Luego cuando regresamos la dueña de la casa había dicho, el perrito se escapó, rompió la lonita que tiene la reja y se salió a buscarlo. Ese día estaba una fiesta por esa calle y había gente por todos lados. Mi corazón comenzó a latir como una canción de rock. Comencé a buscarlo, asustado y temeroso por lo que pudieran hacerle. Millones de cosas pensé que podían hacerle a un animal indefenso como es Príncipe, que cualquiera puede tomarlo y como que si fuera de él, y como era de regalado aún más. Entre la oscuridad busqué, solo la luz de una linterna había. Entre la gente buscaba, al piso miraba para encontrarlo. Una manchita blanca moviéndose esperaba encontrar. En eso veo que dicen, miren a ese perrito, es tan bonito. Levanté la cabeza de inmediato y vi a la persona que le había dicho. Fui corriendo como la luz, como una gota de aceite que pasa por el agua, pasaba yo entre la gente en busca del Príncipe. Hasta que al fin veo que él está mirando entre todo el mundo, aún en búsqueda de nosotros. Lo tomé y como agua quieta me tranquilicé. Volví a la casa en el que estaba hospedado, con Príncipe entre mis manos. Todos se aliviaron al ver que ya Príncipe había sido encontrado. Mi padre había dicho, se asustó, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera perdido? Yo solo me quedé callado y entré con él. Al ver a los demás de la familia se alegró mucho y con gusto fui a saludarlo. Como mi madre hace que él no haga cosas malas, lo reprendió, pero no fue mucho porque sabía que él era
que lo había hecho para buscarnos. En todo eso pasó el tiempo y siempre él estaba allí. Cuando estaba triste iba hacia mi cuarto y hacía que le acariciara. Eso me hacía olvidar lo que había ocurrido y me volvía a poner de buen humor. Yo siempre recordaba su expresión de atento que a veces tenía. Era mejor que los perros que se ven en la televisión. Aún era mejor que hasta un peluche. Cuando viajábamos a otro estado que no era el de Mérida, hacía algunas veces mucho calor y él se hastiaba en el camino. Se estaba en la ventana tomando siempre aire, pero se cansaba y se sentaba en el asiento. Mirándome parecía que quisiera decir: Dios mío, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué calor tengo yo? Y solo se escuchaba el aspirando y exhalando con su lengua afuera, y algunas veces babeaba las cosas. Cuando llegábamos y entrábamos a un lugar con aire acondicionado, se ponía como un cubito de hielo, frío y temblando. Le daba una de mis camisas y pantalones para que no le diera frío y no tocara el piso, que también estaba frío, pero le gustaba estar ahí que con el calor. Entonces pasaron 5 años de los más bonitos que mi vida pudo haber tenido. Se intentó que él tuviera perros con una perrita que había en el edificio, pero cuando le llegó el celo tuvimos que hacer un viaje. Tuvimos que llevárnoslos y entonces el perro de otra vecina la tomó. Pero cuando el príncipe había regresado se intentó, pero ya no eran de él. Por lo menos lo intentó. Luego de eso pasó otros años más con él. Hicimos muchas cosas con él que quisiera siempre repetir. Entonces un día mi hermano había traído un nuevo perro al hogar. A mí no me gustaba su manera de hacer, ya que cuando uno estuviera comiendo, preparando comida o haciendo algo relacionado con la comida, él estaba encima de uno. Lo único bueno era que le gustaba jugar con uno. Se parecía al príncipe cuando era joven, solo que a él, ya como estaba viejito, pues ya no le gustaba hacer eso. Algunas veces lo hacía, pero uno ya se había acostumbrado a que pues ya no lo hacía más. De pronto el príncipe se había colocado mal. Se quitaba su propio pelito como una alergia. Yo, preocupado y nervioso, junto con mi mamá intentamos buscarle una solución. Los exámenes de sangre, piel, de todo salía normal. Se le había dado un antialérgico, un antibiótico, cualquier medicina que podría ayudarle o remedio para quitarle lo que tenía. Como que a cada semana se ponía un poco más malo. Yo me colocaba más triste y preocupado por él. Algunas veces lo tomaba y él me miraba con una cara de no te coloques así. Y yo me colocaba más triste y pedía todos esos días para que se pusiera mejor. Fuera el de antes. Incluso un día vino mi tío y me dijo algo que me lastimó, ya que dijo que lo sacrificara y que no sufriera más, pero yo no quería. Yo quería que terminara su vida como era, como se tenía planeado. Solo llegó su último día. Cuando llegué a la casa estaba lloviendo y estaba oscuro porque se había ido la luz. Ya parecía estar en su lecho de muerte. Yo lloraba porque no se fuera de este mundo. Solo me decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios te los tiene que llevar ahora? No es justo. Yo lo quiero mucho. Todos lo quieren mucho. Por favor, no te lo lleves. Solo había de esperar que fuera a un mejor lugar. Había tomado un día de luto. No hablaría casi, ni con voz fuerte lo haría. Ni siquiera gritaría, solo recordaba su ladrido, uno de los mejores que pude haber escuchado. Ya estaba en mis memorias, e incluso un día se me presentó en mi sueño, y yo lo veía, y lo abrazaba con fuerza y le decía, por favor quédate, no te pido más nada, solo quédate.
su expresión era nula, solo se quedaba quieto y yo lo abrazaba fuertemente. Y él repetía lo mismo hasta que parecía decirme: ya no sigas así, estoy en un mejor lugar, sé tú feliz. Solo con su expresión en la cara lo hablaba, pero aún así le decía lo mismo. Yo solo pediría estar todos los días con él y espero que algún día encontrarme nuevamente con él. Así termina mi historia, contada tal cual están en mis memorias. Und das Atmen fällt mir ach so schwer.